Ya, bien. Entonces, primero vamos a hacer este problema, que es el siguiente. Da la función f de x igual a valor absoluto de x menos 1 partido por x menos 1. Se nos pregunta determinar si la función es continua en x igual a 1. ¿Ya? Entonces, para eso, primero vamos a recordar cuál es el concepto de continuidad. Vamos a decir que f de x es continua en x igual a x sub 0, si, solo si, tiene que satisfacer las siguientes tres condiciones. Si falla en una de esas condiciones, automáticamente la función no es continua en ese punto y por lo tanto es discontinua en ese valor. ¿Ok? Entonces, la primera condición nos dice que f evaluado en ese punto tiene que existir. Tiene que existir. La segunda condición nos dice que inmediatamente ya. La segunda condición nos dice que el límite, cuando x tiende al punto x sub 0 de f de x, tiene que existir. A ver, ¿qué significa que un límite exista? Por definición, un límite existe cuando cuando calculamos el valor del límite, cuando lo hacemos tender por la izquierda, es igual al mismo valor que si hacemos tender por la derecha, ¿ya? O sea, después lo vamos a aterrizar allá. Esto es cuando el límite, cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x, es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x. O sea, esto que está acá es lo que nos va a permitir a nosotros afirmar cuando un límite existe o no existe. Ya, entonces vamos a calcular el límite por la derecha, lo vamos a calcular por la izquierda. Si estos dos números son dos números iguales, nosotros podemos afirmar que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x existe. Si estos dos valores son números distintos, vamos a decir que ese límite no existe. ¿Ok? Y la tercera condición, o sea, se supone que ya se cumplió la primera, la segunda, la tercera condición nos dice que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, que se supone que ya sabemos que existe, tiene que ser igual a la función evaluada en el punto x sub 0. O sea, el límite que nosotros encontremos acá tiene que ser un número que sea igual que la función evaluada en el punto. ¿Ya? Eso es la definición formal de cuando vamos a decir que una función es continua en un determinado punto. ¿Ya? Eso es la definición. Entonces, vamos a ver en esta función particular, que es una función rama, vamos a ver si esta función es continua, ¿en qué punto? En x sub 0 igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, para ver que esta función si es continua o no es continua en ese punto, lo que tenemos que hacer es seguir paso por paso lo que nos dicen acá. ¿Ok? Entonces, en el primer paso dice, revise si la función evaluada en el número 1 existe. Entonces, para evaluar nosotros la función en el número 1, ¿cuál de las dos ramas tomamos? Nosotros decimos 1, ¿es menor que 1? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tomamos esta rama. El 1, ¿es mayor o igual que 1? Sí, por lo tanto, tenemos que tomar esta rama. O sea, en esta función particular nos dice entonces que cuando x vale 1, la función vale 2. ¿De acuerdo? ¿Esto que está acá existe? Sí, porque el todo existe. Digamos, obvio. Existe. Entonces tendríamos check en la primera condición. Vuelvo a insistir. Si alguna de estas condiciones falla, automáticamente la función es discontinua en ese punto. ¿Ok? Bien. Segundo, y aquí presten mucha atención, porque para nosotros probar que el límite cuando x tiende a 1, la pregunta es, límite cuando x tiende a 1 de f de x, ¿existe? Esa es la pregunta. Lo tenemos que hacer.
Para determinar que el límite cuando x tiende a un número existe, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular estas dos cosas por separado y después mirarlas y ver si son iguales o no. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Ojo que este símbolo que uno le pone acá arriba no es 1 positivo, es 1 tendiendo a 1 por la derecha de f de x. Y después vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Les voy a hacer un dibujo acá arriba, un monito, para que entiendan cuál es el sentido de por la derecha y por la izquierda. ¿Ok? Bien. A ver, por ejemplo, nosotros vamos a tener acá la recta real, el número, y tenemos el número 1. Cuando uno habla de tener la tendencia por la derecha, estamos hablando, esto sería por la derecha. Por la derecha, o sea, sería considerando el 1 más. O sea, estamos tendiendo al valor 1 para valores mayores que 1. ¿De acuerdo? Y cuando decimos por la izquierda, o sea, y lo representamos por un 1 con un signo menos, que es lo que aparece acá, bueno, este es 1 más, significa que estamos tendiendo a 1 para valores menores que 1. Cercanos a 1, pero menores, ¿ok? Esa es la idea de por la derecha o por la izquierda. Entonces, en nuestro caso particular, dado que tenemos una función rama, como estamos tendiendo a 1 por la derecha, ¿cuál es la función que tenemos que analizar? ¿Cuál es la función que tenemos que tomar? ¿O cuál de las dos ramas es la que tenemos que tomar? Si estamos tendiendo a 1 por la derecha, estamos tendiendo a 1 para valores de x mayores que 1. ¿Dónde están los valores de x mayores que 1? ¿Acá o acá? En la de abajo, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, como estamos tendiendo a 1 por la derecha para valores de x mayores que 1, consideramos esta como f de x. Consideramos esta como f de x. ¿De acuerdo? Aquí podría haber escrito cualquier cosa, podría haber puesto x cuadrado más 5x menos 1, y eso es lo que escribimos acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta es la f de x en este caso, porque estábamos tendiendo a 1 por la derecha. Cuando uno ya elige la función o cuál es la rama que va a usar, uno deja de ponerle el signo más arriba. ¿Ok? ¿Ya? Porque ya utilizó el hecho de que estaba tendiendo a 1 por la derecha. Lo utilizamos cuando hicimos la elección de cuál es la f que nos interesa. Y ahora evaluamos esta función. El límite cuando x tiende a 1 de una expresión, un número que no tiene x, no hay dónde evaluar, por lo tanto se mantiene tal cual, porque esta es la función constante. Entonces el límite cuando x tiende a 1 del número 2 es el mismo número 2, porque no se le hace nada, no hay x, ¿ok? Ya. Eso es la tendencia, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Y ahora vamos a ver el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. ¿Ya? Voy a hacerlo, se ve, a ver, lo voy a bajar. Después voy a ver el chat, ¿de acuerdo? Déjenme terminar el ejercicio primero. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Entonces, ahora estamos tendiendo a 1 por la izquierda, ¿ok? Entonces estamos tendiendo por acá, así como mirando frente a la pizarra o frente a su cuaderno. Profe, quedó muy abajo la cámara, no se ve lo de arriba. Gracias. Por ahí sí, ahí sí. Ya. Gracias. Entonces, lo que les quiero decir es que ustedes frente a su cuaderno o frente a la pizarra, si tiendo por la derecha, por acá. Si tiendo por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si estamos tendiendo a 1 por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, estamos tendiendo a 1 para valores, con valores de x que son menores que 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál de las dos ramas tenemos que tomar? ¿Dónde están los valores de x menores que 1? Acá, ¿no es cierto? Porque aquí están los mayores que 1. Ocupamos la otra entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 partido por x menos 1. Y esto es como el cálculo de ese límite donde aparecen valores absolutos, es importante que lo analicemos, ¿ya?
Voy a borrar esta parte que está acá, que es la definición, ¿ya? Tenemos I, 2i y 3i. La voy a borrar porque se me acabó la pizarra. Bien. Para calcular este límite que está acá, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 de valor absoluto. Profesora, no sé lo que está escribiendo. ¿No se ve? No. Ya. Ahí. Ay. Sí, ahí sí. Ok. Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 partido por x menos 1. ¿Qué es lo interesante de este ejercicio? Es que este ejercicio, en el fondo, miren, primero partimos de una función que es rama, pero ahora fíjense que tenemos dos posibilidades acá cuando queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 de esto. ¿Por qué tenemos dos posibilidades? Porque ustedes saben que valor absoluto de x menos 1 es x menos 1 si el x es mayor que 1. Bueno, si x menos 1 es mayor o igual que 0, y menos x menos 1 si es que x menos 1 es menor que 0. ¿De acuerdo? Después voy a volver al ejercicio que estábamos haciendo, porque aquí nos encontramos con un límite que no es trivial de calcular, ¿de acuerdo? Y es este límite que está acá. Entonces primero vamos a descubrir si este límite existe o no, y si existe, cuánto vale, ¿de acuerdo? Y después nos vamos a devolver para analizar la continuidad. Está claro que ahora primero nos vamos a enfrentar a analizar si este límite existe o no. Ya. Entonces, nuestra expresión, esta expresión que está acá, en el fondo, si ustedes observan, la pregunta es, ¿esto que está acá existirá? Entonces uno dice, bueno, no sé, así a simple vista, si reemplazamos cuando x tiende a 1 acá abajo, nos queda un 0 abajo, y fíjense que nos queda un 0 arriba. Pero 0 partido por 0 podría ser algo que existe como podría ser algo que no existe, no sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar que un límite existe? Trabajándolo por la derecha y trabajándolo por la izquierda. Y si esos dos números son iguales, ese numerito que nos quedó corresponde al valor de este límite. ¿Ya? Vuelvo a insistir, que les quede claro que esto que está acá quedó en pausa. Quedó en pausa porque primero necesitamos calcular este límite y ver si este límite existe. ¿Ok? Ya. Entonces, veamos. Veamos. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esto que está acá. Cuando x tiende a 1 por la derecha, fíjense, estamos tendiendo, a ver, lo podemos hacer sin necesidad de pasar por esta definición de valor absoluto, lo podemos hacer directamente acá. Si estamos tendiendo acá a 1 por la derecha, estamos tendiendo a 1 para valores mayores que 1. Por ejemplo, el 2, o el 3, ya el 2. Entonces la pregunta es, si yo tomo acá adentro el 2 y lo evaluamos acá adentro, 2 menos 1, ¿se acuerdan? Estoy pensando un poco en las inecuaciones. 2 menos 1, ¿cuánto nos da? 2 menos 1 es 1. Lo de adentro sería positivo o negativo. Estoy pensando en lo de adentro. Cuando x está tendiendo a 1 por la derecha. A ver, si tomamos un número mayor que 1, lo de adentro del valor absoluto, ¿es positivo o negativo? Alguien que me responda, please. Positivo. Súper. Por lo tanto, si lo de adentro es positivo, ustedes saben que para sacarle las barras, nos queda lo mismo de adentro. Por lo tanto, nos queda lo mismo de adentro sin hacerle nada, ¿cierto? Y el denominador no tiene valor absoluto, así que queda tal cual. Pero fíjense ustedes, sin calcular el límite, esto que está acá es el número 1, ¿no es cierto? Sí, se simplifica, nos queda 1. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 1 de 1? 1. ¿Por qué? Porque no tiene x, es la misma constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué acabamos de hacer?
acabamos de calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta expresión y nos dio el número 1. Que podría haber sido un 5, un 6, cualquier valor. Y ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta misma expresión. A ver, déjenme ver si se ve, si logro ocupar el pedacito de pizarra. Sí se ve, ya. Entonces ahora, voy a ver si tengo un lápiz negro para que se note un poquito más. Parece que no tengo lápiz negro. Denme un minuto. Encuentro negro, creo que no tengo plumón negro. Ya, no tengo plumón negro. No importa. Ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esa expresión. Ya. Pensemos. Si estamos tendiendo a 1 por la izquierda, estamos tendiendo para valores menores que 1. Entonces, por ejemplo, un número menor que 1 y cercano al 1 es 0, ¿o no? Sí, pues, el 0 está a la izquierda del 1 y el 0 es facilito. Tomamos el 0, lo reemplazamos de nuevo acá arriba, dentro del valor absoluto, dentro del valor absoluto, 0 menos 1. ¿Qué nos queda dentro? ¿Positivo o negativo? Negativo. Nos queda negativo. Por lo tanto, para sacar las barras tenemos que anteponer un signo menos. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de signo negativo, x menos 1 partido por x menos 1. ¿Cierto? ¿Y qué cosa es esto? El límite cuando x tiende a 1 de, fíjense que nos quedó menos 1 partido por 1, o sea, menos 1. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 1 de una constante? La misma constante, ¿cierto? Entonces la pregunta es, esto que nos dio acá, que nos dio menos 1, ¿es igual o es distinto a lo que nos dio tendiendo por la derecha? Distinto. Exacto, son distintos. Si estos numeritos son distintos, significa que el límite no existe. Ese que está ahí arriba, la respuesta a esa pregunta es que este límite no existe. No existe. ¿Por qué no existe? Porque calculamos el límite por la derecha, nos dio un valor, calculamos el límite por la izquierda y nos dio otro valor. Y si estos son iguales, el límite habría existido y el número que nos dio acá habría sido el valor del límite. Pero como los límites laterales por la derecha y por la izquierda dieron números distintos, automáticamente el límite no existe. Si este límite no existe, ahora vamos a volver al ejercicio inicial, ¿de acuerdo? Igual fue súper bueno haber hecho eso porque así se dan cuenta cómo se calcula un límite por la derecha y por la izquierda. Volvemos a nuestro ejercicio. ¿Nosotros qué estábamos haciendo? Estábamos analizando cierta función, que es una función rama, y esta función que es una función rama, ¿es continua o no es continua en x sub 0 igual a 1? Entonces, teníamos tres condiciones para que fuese continua. La primera condición es que la función evaluada en el x sub 0, en este caso en 1, no existiera. ¿Sí? Se podía encontrar, valía 2, existe. Eso es. La segunda condición es que este límite existiera. Para poder definir que un límite existe, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a la derecha y el límite cuando x tiende por la izquierda. Si esos dos valores son iguales, existe. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha y nos dio 2. ¿De acuerdo? Y después calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y para calcularlo nos fuimos para allá. ¿Pero con qué nos encontramos? Nos encontramos con que este límite no existe. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mal va a poder este 2 ser igual a algo que no existe. ¿De acuerdo? Por lo tanto, automáticamente, dado que el lateral de allá, este lado no existe, estas dos cosas mal van a poder ser iguales. Por lo tanto, la respuesta acá es no.
Este límite de esta función, que es la función rama, no existe. Luego, dentro de las tres condiciones que tenía que cumplir la continuidad, se cayó la segunda condición. O sea, la función, el límite cuando x tiende a x sub 0, que en este caso es 1 de f de x, no existe. Por lo tanto, automáticamente la conclusión que tenemos que dejar por escrito es que la función no es continua en x igual a 1. ¿De acuerdo? Y es lo mismo que decir que x es discontinua en x igual a 1. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Y ahora, ¿me queda tiempo, no? Sí, parece que sí. Nosotros terminamos a las 6, si no me equivoco. 10 para las 6. 10 para las 6. Ya, vamos a alcanzar a hacer el ejercicio que está propuesto, que es más sencillo que este. Espero que se haya entendido la idea. Déjenme hacer el último ejercicio, pero un poquito demasiado grande. Espérame. No lo tengo acá. Un minuto. Ya, aquí lo tengo. Borro la pizarra. Se me va a caer la pizarra. Se me rompió una cosita de la pizarra. Se me va a caer. Bien, veamos el problema. Dice, si f de x es igual a valor absoluto de 2x más 1 partido por 2x más 1 y 1, donde x es distinto de menos un medio. Este es similar al otro en realidad, similar al otro, así que les voy a decir exactamente lo que van a tener que hacer. Dice, observe que f está definida en todos los reales, verifique que f es discontinuo en el punto x igual a menos un medio. Entonces, el procedimiento de esto, déjenme cerrar acá. ¿Saben que se me va a caer la pizarra? Porque aunque ustedes no lo crean, aquí arriba, allá arriba se me salió una cosita que firma la pizarra. Así que si de repente se cae, no se asusten. O sea, más abajo del piso no voy a fijar. Sí, voy a tener que tratarla bien suavecito. ¿Sí? A ver, en este ejercicio la pregunta, o sea, lo que se pedía es muestre que es discontinua. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer los mismos 3 pasos. ¿Ok? Entonces, el primer paso es ver que la función se supone que es en x sub 0 igual a menos un medio. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular f en menos un medio. ¿Cuánto sería la función evaluada en menos un medio? No cae acá, ¿no es cierto? Porque nos dicen que el x tiene que ser distinto de menos un medio. Nosotros estamos evaluando la función en menos un medio. F evaluado en menos un medio, entonces tenemos que tomar esta rama. En este caso nos dicen que vale 1. Así que la primera condición se satisface. ¿De acuerdo? Y en la segunda condición tenemos que ver, a ver, en este caso particular de este ejercicio, tender a la derecha o por la izquierda es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo el cálculo de un límite que tiende a un determinado valor, uno no toma el valor en estricto rigor, por lo tanto no podemos tomar esta rama de la expresión, sino que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a menos un medio de eso que está ahí. ¿De acuerdo? Y esto que está acá, si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo que ya hicimos. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? De nuevo. Tomamos, tenemos para ver si este límite existe. ¿Ya? Entonces, para ver si ese límite existe, calculamos el límite cuando x tiende a menos un medio por la derecha de la función de, valor absoluto de 2x más 1 partido por
2x más 1. Y vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos un medio. Límite cuando x tiende a menos un medio por la izquierda de eso que está acá. ¿Ok? Entonces, les voy a dar a ustedes ahora unos minutos para que ustedes me calculen estos dos límites por separado y para poder concluir si ese límite existe o no. Ya, voy a pausar la grabación para darles tiempo para que ustedes puedan repetir para que quede guardado. Ya, como bien dijo, ¿quién habló? Diga su nombre, para saber yo quién es. Camila, o sea. Camila, ya Camila, como nos dijo Camila, el límite cuando x tiende a menos un medio por la derecha nos dio 1, y límite cuando x tiende a menos un medio por la izquierda nos dio menos 1, como esos números son distintos, automáticamente nosotros podemos decir que el límite cuando x tiende a menos un medio de esta expresión no existe. Por lo tanto, si como falló en la segunda condición de continuidad, automáticamente esta función no es continua en x igual a menos un medio, que era el x sub 0 que estábamos analizando, ¿de acuerdo? Y lo que es lo mismo decir que f es discontinua en x igual a menos un medio, ¿ok? Ya, a ver, una cosa importante. Supongamos que nosotros hayamos calculado. Ahora vamos a salirnos un poco del ejercicio, pero solamente para que se entienda el concepto. Vamos a suponer cosas aquí. O sea, este ejercicio ya se acabó porque lo que se nos pedía era probar que la función era discontinua en x igual a menos un medio. ¿Ok? Supongan ustedes, en otra función, en otro escenario, que nosotros nos haya dado, por ejemplo, f evaluado, estemos calculando la continuidad, supongan en x sub 0 igual a 3. Y la función, una función específica por ahí, nos da que f evaluado en 3 es 7. La nota que ustedes deberían sacar la ecuación. Es 7, ¿ok? Y nosotros chequeamos la segunda condición y nos queda que sí existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x y nos dio, por ejemplo, 7 también. En el tercer paso, lo que se nos pide, porque como hasta ahora no hemos llegado a chequear el tercer paso, lo que nos pide es que el límite, cuando x tiende a 3, de f de x, sea igual a la función evaluada en el valor. O sea, que el límite que uno haya calculado acá, tiene que ser igual al número de la parte y. Si esos dos valores son iguales, entonces se cumple la tercera condición, y al cumplirse la primera, la segunda y la tercera condición, nosotros podemos decir que la función efectivamente es continua en este punto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería, ¿ok?